Muy buenos días amigos Radio Escucha de la Radio Azul y Blanco, Radio Corporación, y bienvenidos al programa del movimiento de la Organización de Estados Americanos. Y vamos a tener con nosotros a Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de la República, miembro como parte del MRS, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y también pues un hombre versado sobre los temas internacionales por su participación en la Cancillería, y bueno, es alguien que se ha dedicado mucho tiempo a esos temas. Hoy vamos a tener un interesante programa. Yo creo que la próxima semana vamos a tener una semana movida políticamente. Desgraciadamente este país casi todas las semanas son movidas, pero parece que ahora un poco más. Y bueno, vamos a analizar esos temas y otros que viene, que sigue, cómo vamos a entrar al próximo. Se ve difícil la situación, pero yo creo que esto no va a parar hasta que resolvamos el problema político y la transición que impera, las reformas estructurales que necesita el país a nivel institucional y muchas otras cosas más. Creo que vamos a tener un excelente programa y vamos a esperar pues que hayan muchas llamadas sobre el tema. Básicamente nos vamos a centrar sobre el último informe y qué podríamos esperar que pasara el lunes, porque el lunes se ha convocado al Consejo, el Consejo de la Alianza, perdón, de la OEA, donde están los representantes de cada uno de los países, y posiblemente ahí pueda salir una resolución o que llame a la aplicación del artículo 21 o que pida algunas directrices importantes de qué puede pasar en los próximos meses. Independientemente de que mucha gente dice que es más de lo mismo, yo creo que es un tema importante. Hoy oía de Castillo, creo, decir, bueno, es que para llegar al momento en que ya estamos, ha tenido que quemarse muchas etapas. Primero se llamó a consulta, después se hicieron algunas resoluciones sobre Nicaragua, después se empezó a trabajar en el artículo 20, estuvieron los organismos de derechos humanos que hicieron sus informes, y básicamente el informe de la OEA está basado en esos informes de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y también del GIEI, el grupo de expertos que vino a Nicaragua y que fueron expulsados hace prácticamente un año, porque fue a mediados de diciembre cuando ellos iban a dar su informe que el gobierno les dijo de un día para otro que tenían que retirarse. Desde luego eso no impidió que dieran sus conclusiones, sus recomendaciones de lo que pasaba en el país, y que además de eso hayan continuado dándole seguimiento, porque el MECENI sigue recogiendo información sobre Nicaragua, el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso Pablo Abrao hace como 4 o 5 días envió una carta a la Cancillería solicitando venir nuevamente a Nicaragua para darle continuidad a los temas de derechos humanos. Como siempre, en el Control Master, Frank Medina, vamos a ir a un pequeño cambio y regresamos con Víctor Hugo Tinoco para pues un poco conversar sobre estos temas y qué podemos esperar en los próximos días después del informe. Muy buenos días a todos. Estamos en el programa El Movimiento por Nicaragua en Marcha. Vamos a un cambio y regresamos en un momento. Gracias. Conocer y aprender sobre nuestra realidad y cómo se desarrolla la política de nuestro país. Respetando las leyes, podemos progresar. Respetando un Estado de Derecho, garantizamos la paz y la convivencia para todos. La entrevista central del Movimiento por Nicaragua en Marcha es la opción perfecta para construir la democracia en Nicaragua. El Movimiento por Nicaragua en Marcha. Muy buenos días nuevamente. Estamos en el programa El Movimiento por Nicaragua en Marcha y ya está con nosotros Víctor Hugo Tinoco, ex canciller de la República y miembro activo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Muy buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días, José Antonio. Muchas gracias por la invitación al programa. Un saludo a toda la audiencia del programa y de la radio. Y decirles que siento que vamos caminando. Vamos caminando y vamos bien.
Sí, hay mucha gente que siento yo, ¿verdad? Que de repente como que se le bajan baterías, pero las luchas son así, ¿verdad? No se pueden mantener en el 100%, en el 70%, y veces bajan a 20, a 30 y después vuelven a subir. Y eso así es, porque no se puede mantener ese... Así es, las luchas sociales y las luchas sobre todo que significan cambios profundos en la sociedad, que no son simplemente que cambiaste el régimen, así es. que quitaste un gobierno y pusiste a otro, sino que transformar la sociedad, hacer una sociedad nueva, con nuevas reglas, con nuevos valores sobre todo, implica un proceso más paulatino, más organizado, pero que avanza, creo yo, indetenible, inexorablemente. Quería comenzar reconociendo públicamente y mandando un saludo a las madres que hicieron esta lucha heroica en la iglesia San Miguel en Masaya, ¿verdad? Al padre Edwin, claro. ¿verdad? Al padre Edwin que es un verdadero pastor, claro. ¿verdad? El sentido... Sacrificó su salud por estar ahí. Así es, sacrificó su salud para acompañar a sus ovejas, ¿verdad? Ese es el sentido que en la iglesia, en el cristianismo tiene el ser pastor, acompañar a la oveja en sus problemas, y eso es lo que hizo el padre Edwin, creo yo, un verdadero santo viviente que tenemos en nuestro país, un hombre valiente, pero sobre todo un hombre con una profunda ética y un profundo sentido del cristianismo aterrizado en la historia, del cristianismo aterrizado en su realidad. Así que ellas, las madres y él, nos han dado un gran ejemplo y creo que le han dado un gran impulso a esta lucha. Y te habla, José Antonio, de la naturaleza de la lucha que estamos enfrentando, ¿verdad? Claro. Yo creo que ese es el gran problema que tiene el dictador Daniel Ortega, ¿verdad? Sí, él no ha entendido lo que ha sucedido, creo yo. Quiere manejarlo con los mismos esquemas de hace 5 o 6 años, ya no se puede. Él piensa que este es un problema de guerra, ¿no? Por eso cuando Daniel Ortega salía diciendo hace aproximadamente una semana o 10 días, no me acuerdo cuándo, diciendo que nosotros apostamos por las elecciones, dice. Pero si no es por esa vía, entonces nosotros vamos a utilizar la vía de las armas. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pensando ¿verdad? Primero, porque para Ortega apostar a las elecciones es apostar a seguir con el viejo modelo, en donde vamos a unas elecciones amañadas, participan unos partidos zancudos. Donde unos partidos empiezan a decir, tenemos que ir porque si no vamos a perder la personería jurídica. ¿Verdad? Se roban los votos y entonces nada cambia, ¿verdad? Y todo sigue igual. Ese es el concepto que él tiene de elecciones. Y eso es lo que quiero decir. Ya es irrepetible. Y eso ya es irrepetible, sobre todo después de lo de Bolivia. El golpe más fuerte que recibió Daniel Ortega con lo de Bolivia fue que ahí se demostró un fraude, ¿verdad? Y todo lo que implicó eso. Y entonces eso produjo el levantamiento de la población, eso produjo el reconocimiento internacional de que había habido un fraude, ¿verdad? En esas elecciones, y entonces eso prácticamente, José Antonio, volvió inviable la vieja vía del fraude. Del fraude de seguirse robando elecciones. Ese es el gran problema. Además, estas elecciones no van a ser como las del 2016 o las del 2017, incluso como las del 2011. ¿Por qué? Primero porque hay nuevos actores políticos con una vitalidad nueva que es imposible de... No los vas a someter pues con salir a la calle con tus turbas. Definitivamente estamos en otro escenario. Por eso a mí me preocupa. No me preocupa en el sentido... porque yo sé que es diferente, pero cuando yo oigo gente inteligente diciéndome que aquí no hay salida, claro que hay salida. Se están construyendo. Lo que pasa es que la gente lo quiere ver mañana y los procesos sociales y políticos son complejos, y en una sociedad donde hay un dictador que domina todos los poderes va a ser más complejo. Por eso me refería, José Antonio, a que en el discurso último de Ortega, cuando sale diciendo que quiere vía electoral a su estilo, ¿verdad? Sí, claro. Fraudulenta. Con los dados cargados, controlando el consejo. ¿Verdad? Eso ya no es viable, eso ya no se lo va a aceptar nadie en Nicaragua, ni nadie a nivel internacional. O sea,
si Ortega hiciera eso, intentara hacer eso, nadie lo va a reconocer. Ni los partidos zancudos se van a considerar como legítimos. Así es, y a nivel internacional nadie lo va a reconocer como presidente. Entonces no tiene salida. Habrán 4, ¿no? Cuba, por Venezuela. Obviamente. Sí. Pero la gente que te puede apoyar, que te puede ayudar afuera económicamente, este país a salir adelante, nadie lo va a reconocer. Por eso entonces él decía, la opción son, vamos a usar las armas. Y entonces yo decía, pero usar las armas ¿contra quién? Sí, así. ¿Verdad? Aquí no hay una intervención extranjera. No hay grupos armados que uno puede decir. No es la época de los 80 que había un movimiento de resistencia armado sumamente amplio, etcétera, respaldado inclusive. Además, en Nicaragua ni siquiera en ninguna protesta hubo saqueo. Aquí no hubo saqueo. Así es. Y las protestas han sido profundamente cívicas. Entonces, cuando Ortega dice eso, o es una bravuconada o está también de una forma totalmente criminal, amenazando de muerte a toda la población. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Primero, pues es una bravuconada, pero al mismo tiempo yo creo que todavía no ha entendido lo que pasó el 18 de abril. Porque hay gente que todavía, yo por ejemplo, hay veces hablo con alguna gente de los partidos políticos tradicionales y yo siento que no están claros de lo que pasó el 18 de abril, porque te siguen hablando como decir, ok, nos vamos a recomponer y la gente al no ver ninguna opción va a venir a votar por nosotros. Yo no les cuestiono, porque es horrible estar cuestionando cada 5 minutos, ¿verdad? Pero definitivamente no es eso la perspectiva. ¿Por qué Ortega dice eso? Yo pienso que, en mi opinión, y conociéndolo, no es que no lo entiende. Él lo entiende, pero no lo acepta todavía. No lo asimila. No lo asimila. No lo acepta. Tal vez eso sí. Él sabe que cambiaron las reglas. Él sabe que cambiaron la situación. Pero él cree que lo puede administrar, que lo puede gerenciar a su favor. Correcto, pero no lo asimila, no lo acepta. ¿Qué significa? Que una vez que lo acepte, él va a tener que empezar a buscar y armar una salida real, un entendimiento que para eso. Por eso se resiste al diálogo, porque para él entiende el diálogo que todo queda en el statu quo. Y eso tampoco ya nadie lo acepta. Así es. Entonces, esta lucha creo yo que su fortaleza, eso es importante que la población lo sepa, la fortaleza está en el carácter cívico, ¿verdad? En el carácter cívico y en el hecho de que Ortega se ha desnudado a nivel nacional e internacional como alguien totalmente en contra de la democracia y en contra de los derechos humanos. Porque, ¿cómo va a ser que alguien quiere protestar, se va a una iglesia, hace una huelga de hambre y entonces él llega a encerrarlos con su policía? Cortarles el agua a la luz. Por eso todo el mundo dice, pero eso es de viaje criminal. Está violando no solo la democracia, está violando los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todo esto que anda haciendo con desesperación, donde anda con la policía de arriba para abajo, prohibiendo las manifestaciones, prohibiendo las reuniones, etcétera, etcétera. Todo eso simplemente lo termina de hundir, ¿verdad? Lo termina de hundir frente a la población nicaragüense que se da cuenta que la naturaleza de Ortega, y yo creo que él está desesperado también porque ha perdido tremendamente su base. Me hago la pregunta, ¿los que lo rodean no verán lo que está pasando? Yo creo que los que lo rodean sí lo están viendo y están preocupados, ¿verdad? Lo que pasa es que no se atreven, le tienen miedo a decirle las cosas, ¿verdad? Y no hay peor cosa que alguien que rodea a un líder y no le diga la verdad. Claro, se vuelven aduladores. ¿Verdad? Se vuelven gente que no contribuye para nada. Entonces yo creo que no contribuyen a decirle la verdad, con la excepción de alguna cosita que de repente sale por allá, como Pastora que salió diciendo, ¿verdad? Que había que pensar ya en la sucesión y en el cambio, ¿verdad? Pero eso no se atreven a decirlo, ¿verdad? Bueno, pero Pastora es una persona especial que puede hacer eso. Así es, pero la mayoría la mayoría de los otros, ¿verdad? Que están en el círculo cercano. Además que ellos están muy encerrados en el círculo familiar, ¿verdad? Sí. Y todas las decisiones de poder las han concentrado en el círculo familiar. Ese es el problema y eso explica su nivel de aislamiento. Volviendo o entrando al tema que más o menos nos convoca hoy, pues la Organización de Estados Americanos dio un informe. Como decía yo en la televisión hace unos 2-3 días, nada de lo que dice el informe no es que no lo sabíamos. Todo se ha dicho, incluso se han dicho mucho más cosas que lo que dice el informe. A ver, pues
Solo menciono algunas: falta de libertades, violación a los derechos humanos, la necesidad de una reforma electoral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aporta ese informe? ¿En qué condiciones nos mete? ¿Es lo mismo o es algo diferente? ¿O es parte de un proceso que va a concluir en algo? Yo creo que la próxima reunión del Consejo Permanente, el Consejo Permanente es la reunión de los embajadores de los diferentes países ante la OEA que están acreditados en Washington. Se van a reunir para conocer el informe de la comisión de alto nivel, de la comisión especial, ¿verdad? Ese es un paso importante, porque ya se cumplió el paso de que se creó la comisión en la reunión de ministros en Medellín. Ya la comisión hizo su esfuerzo, el gobierno no lo quiso recibir, entonces ellos recibieron a las víctimas en El Salvador, ¿verdad? Hicieron su informe y ahora lo va a escuchar el Consejo Permanente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué valores tiene eso? Es un paso adicional porque eso va en la dirección de que la OEA y la comunidad internacional decidan cómo van a incrementar la presión sobre Ortega. O sea, ya aquí ya no vamos a discutir si el gobierno de Nicaragua violó derechos, ese tema ya está zanjado. Ese tema prácticamente ya está demostrado hasta la saciedad por los informes anteriores de la CIDH, del GIE, etcétera, y ahora el informe de la Comisión Especial. Ahí la discusión ahora va a ser qué hacer. ¿Qué hacer, verdad? ¿Qué es lo que normalmente se hace posterior? Bueno, ya estamos prácticamente... Ya se cumplió el artículo 20, ya se comprobó, ya se hicieron todas las gestiones, ya yo creo que ese artículo 20 de la carta ya prácticamente está liquidado. Lo que seguiría es el 21. Es posible. Entonces, mira, esa es una de las opciones. Hay varios escenarios que se pueden presentar, ¿verdad? El escenario de que la OEA decidiera irse por la aplicación del artículo 21, que sería que Nicaragua quedara fuera del sistema de la suspendido del sistema de la OEA, ¿verdad? Me parece que esa es la vía menos probable. Es la menos probable. Porque no se tienen los votos y parece que no se quiere aplicar esa y además no se quiere aplicar. Mucha gente piensa, es que si la OEA deja de tener algún tipo de rol o de presencia, no va a poder incidir. Entonces hay varias razones. ¿Quién va a venir a observar, por ejemplo, unas futuras elecciones? Pues habrían otros, pero... Entonces, el otro escenario es que decidan irse por la vía de la aplicación, continuar aplicando el artículo 20. En base al artículo 20 de la Carta y otros artículos, ¿verdad?, de la Carta Democrática y la Carta Constitutiva de la OEA, pueden aplicar el señalamiento de que Ortega se ha convertido en un gobierno ilegítimo, que no tiene ya legitimidad para gobernar. ¿Por qué no tiene legitimidad para gobernar? Primero porque aparte de que tiene un cuestionamiento de origen, que fueron las elecciones del 16, que fue una farsa, ahora tiene un cuestionamiento clarísimo de ejercicio, de cómo ejerce el poder. Ejerce el poder rompiendo la Constitución de Nicaragua, ejerce el poder quebrando la Constitución nicaragüense, violando los derechos humanos, ¿verdad?, alterando totalmente el orden democrático existente en Nicaragua. Bueno, las recomendaciones del informe dicen, la número 1 dice, haga suya las conclusiones anteriores, me imagino que le dice al Consejo. Y después dice, declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y tercero, convoque de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión. Yo creo que ahí está claro. Correcto. ¿No? Entonces, la OEA, el Consejo Permanente el próximo lunes, ¿verdad? Tiene dos... ¿Creemos que llame a reunión de asamblea? Tiene dos opciones, efectivamente. Tiene la opción de llamar allá desde el lunes a una reunión de lo que se llama la Asamblea General de la OEA, que es la reunión de los ministros, de los cancilleres, ¿verdad? O puede decidir tener una resolución donde en una próxima reunión a corto plazo ya hagan el llamado a la reunión de ministros. Entonces eso, hasta donde tengo información, no está totalmente todavía definido. Escuché a alguien, no recuerdo a quién, creo que a nivel internacional, alguien que no es de Nicaragua, diciendo que todavía cabía la posibilidad de que se construyera una mini comisión o por lo menos un grupo de personas de muy alto nivel, posiblemente 2, 3 cancilleres ya,
que vinieran a hacer como, digamos, a decirle, aquí está este informe, vemos qué hacemos al gobierno de Nicaragua, pero no sé si valdría la pena volver a hacer eso. A mí me parece que eso no es muy probable en el escenario de la reunión del lunes. Pidieran claro, eso. Claro, en todo caso, en una reunión de cancilleres podrían decidir hacer un último esfuerzo. Pero lo importante aquí en esto es que ya va a quedar definida, ¿verdad? La ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega. Correcto. ¿Verdad? La ilegitimidad por un ejercicio anticonstitucional y antiderechos humanos. Porque aquí ellos que no Ortega hablan de ilegitimidad, hablan de alteración del orden constitucional que de alguna manera lo vuelve ilegítimo. Claro, es que la alteración del orden constitucional te vuelve ilegítimo. Sí. Porque vos estás supuesto a gobernar dentro del marco constitucional. Eso es lo que te vuelve ilegítimo. La ilegitimidad es una consecuencia de haber alterado el orden constitucional. Y ahí es donde cabría una suspensión del gobierno de Ortega posiblemente. Pues esa podría ser una decisión, un escenario que se presente en una reunión de los ministros, de los cancilleres, que sea programada para las próximas semanas, en este mismo mes de diciembre, ¿verdad? Que ya viene, ¿verdad? Creo que es muy probable. Esa es la otra posibilidad que está fuerte, y para esta segunda posibilidad, declarar, ¿verdad?, la ilegitimidad para eso no se necesitan Ortega, los 24 para eso votos. No se necesitan los 24 votos, solamente necesitas 18 votos. Que esos hay de sobra, creo. Que esos los hay suficientemente, porque además Ortega se ha venido evidenciando tanto que se vuelve difícil. Yo que estuve oyendo, no sé si fue a Trujillo que decía que más o menos habían 22 votos. Sí, más o menos en la última vez, pero no sabemos. Por ejemplo, en las violaciones a la Constitución, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 artículos de la Constitución, según el informe, se han violado, pues, en los últimos 18, 19 meses, que ya se venían violando desde antes, pero que pues se hicieron más evidentes. Ahora, pero lo importante de entender en esto es que una declaración de ilegitimidad ya por parte de los cancilleres del gobierno de Ortega tiene una serie de implicaciones posteriores, ¿verdad? Eso implica que al no reconocerlo como legítimo implica el problema si vas a seguir aceptando sus representaciones diplomáticas en los diferentes países. Si en la OEA va a haber un representante. Si en la OEA va a haber un representante del gobierno ilegítimo o de quién, ¿verdad? O se va a declarar desierto ese espacio. Eso habría que verlo. Las representaciones, por ejemplo, en el BID. Así es. En los organismos internacionales del sistema interamericano. El impacto que esto tiene en los organismos financieros internacionales, ¿verdad? No solo en el BID y en el Banco Mundial, sino que inclusive puede impactar a nivel de BESI. El BESI. ¿Verdad? Sí, que es el mayor financiador. Que es el mayor financiador en este momento. Es decir, esos serían efectos de esta actitud de Ortega. Es decir, Ortega está invitando las sanciones, ¿verdad? Bueno, el embajador Trujillo decía, creo que lo escuché ayer, de que después de este informe vienen una serie de sanciones más amplias y a más funcionarios del gobierno de Nicaragua. Seguramente eso, aparte del tema aparte de que puedan haber sanciones, digamos, por la vía financiera, ¿verdad? O restricción de recursos pues financieros por esa vía. Pueden haber sanciones bilaterales de diferentes... también autoriza las sanciones bilaterales. Claro, bilaterales de diferentes países, ¿verdad? Yo creo que en este tema es importante detenerse un segundo para decir lo siguiente. Aquí Ortega se llena la boca diciendo de que las sanciones es el imperialismo y es la OEA, que es el Ministerio de Colonia de los gringos, ¿verdad? Y se le olvida, ¿verdad?, que los gringos y la OEA sancionaron a Somoza. Claro. Lo sancionaron clarísimamente, ¿verdad? Y fue prácticamente ya casi la culminación para su derrota. Así es. En su momento la OEA pidió la salida del régimen de Somoza, ¿verdad? Y entonces no era Ministerio de Colonia, ¿verdad?
Y yo me acuerdo que nosotros en el gobierno, antes, ¿verdad? De la claro, derrota de Somoza, iba el padre Fernando Cardenal, iba el padre Miguel de Escoto. Hablaban en el Consejo Permanente. Hablaban del Consejo Permanente, iban a hablar al Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí las sanciones, si se las ponen a mi enemigo, son buenas, y si me las ponen a mí, no es así. Es lo mismo que pasa en Bolivia. A ver, se ha reclamado, o por lo menos los gobiernos del ALBA y México, hay un golpe de Estado. Pues podríamos discutir si hubo un golpe de Estado, pero yo creo que el tema fundamental no es el golpe de Estado, el tema fundamental es el robo de las elecciones. El robo de las elecciones. Y además que era ilegal su participación en una elección, porque había perdido... primero la Constitución se lo impedía, y en segundo lugar fue a un referéndum para definir si podía ir y lo perdió. O sea, tenía doble candado, y además de eso se roban las elecciones. Así. Pero Entonces, no mencionan nada de eso. Así es, y les gusta olvidarse que las sanciones internacionales para votar dictadura son legítimas, ¿verdad? Como decía con Somoza, yo recuerdo perfectamente, lo viví inclusive en carne propia, en el siguiente sentido, cómo Somoza perdió todo respaldo financiero de los Estados Unidos. A partir de... Sí, a partir de ¿Fue suspendido o se declaró? No se declaró que debía retirarse del poder. Pero unilateralmente ya el presidente Carter de Estados Unidos le había parado todo el financiamiento. Pero no solo el financiamiento, le había parado la ayuda militar. Y por eso detuvieron unas armas israelíes, me imagino que bajo ese argumento. Sí. Y por eso el ejército de Somoza nunca recibió un M-16. Usaba ¿verdad? Galil. Por eso usaba Galil, porque Somoza se había coludido con un mafioso en Israel y habían traído unos barcos, y efectivamente la EBI usaba Galiles, y algunos destacamentos más menores usaban Galiles, pero una buena parte de la guardia todavía usaba los Garand de la Segunda Guerra Mundial. Yo he escuchado ese tema, pues no nos compete hoy, pero me decía un guardia nacional que no les daban fusiles de asalto porque Somoza tenía mucho miedo de que la guardia, digamos que no era la de élite, se le pudiese voltear, porque armamento había. Lo que pasa es que no se lo daban porque no confiaban. Pero bueno, ese es otro tema. Es posible porque te digo, yo tuve la experiencia directa que en el Sauce y en Achuapa, ¿verdad? Cuando la Guardia se rindió ahí ante la fuerza guerrillera que entramos en esos pueblos, ellos tenían solo fusiles Garand. Y que los ponían en desventaja. Y dos ametralladoras Browning, que eso sí era terrible. Que eran muy viejas también. Pero una ametralladora Browning es un Garand en ráfaga. Sí, pero son de la Segunda Guerra Mundial. Son de la Segunda Guerra Mundial. Pero encontramos, ¿sabes qué? En el comando encontramos 20,000 tiros de Galil. O sea, se los habían quitado. O se los habían atrasado, algo había pasado. Esas son las realidades. Pues entonces yo con esto lo que quería decir es que las sanciones, cuando es para quitar un dictador, para quitar un déspota que está afectando a un pueblo de una manera terrible, son totalmente legítimas y se han usado antes en Nicaragua para quitar dictadores. Y en toda América Latina. Y en toda América Latina. Yo creo que en ese sentido, por eso Ortega, que sabe eso, ¿verdad? Yo creo que en algún momento él tendrá que darse cuenta, más que darse cuenta que aceptar que tiene que buscar una salida, ¿verdad? Pacífica y democrática. Vamos a... solo voy a anunciar que si quieren participar y hacer alguna consulta a Víctor Hugo, pueden llamar al 2249-1619, al 2249-0289 o al 8187-7878. Tenemos una llamada. Adelante, muy buenos días. Nos da su nombre y de dónde nos llama, por favor. Aló, buenos días. Buenos días. De Masaya, Ricardo Avilés, de Masaya. Víctor Hugo, explícame un poquito sobre eso de la carta porque no te escuché bien. Si nos dan la carta al dictador, quedamos desposeídos ante la OEA, porque si nos vamos para sacar a este hombre por los 10 los votos, hay que hacer la referencia y la política ante el pueblo de que tenemos que votar. Hasta la cucaracha y los ratones tienen que ir a votar en ese momento para demostrarle que este hombre se ha robado las elecciones. Muchas gracias.
Adelante, muy buenos días. Nos da su nombre y de dónde nos llama. Sí, Pedro González, aquí de Managua. Escuchando ahorita el programa, escuché que la OEA está declarando el gobierno de Daniel Ortega ilegal. También oí lo que dijo el señor de cuando Somoza, los Estados Unidos lo presionaron, incluso creo que le pusieron una junta de gobierno para que se fuera. Pregunta, ¿por qué si la OEA está queriendo declarar ilegal el gobierno de Daniel Ortega? Y en Costa Rica se formó un grupo que estaban pidiendo hacer una junta de gobierno transitorio. ¿Por qué este pueblo no acoge esas orientaciones y forma una junta de gobierno para que sea reconocida y le quiten el mando a Daniel Ortega? Eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenemos otra? Está bien. Sí, sobre la primera pregunta que era Lo de don Ricardo Avilés dice lo de la carta. Lo de la carta. Tal vez voy a explicar un poco cuál correcto. es la función de la Carta Interamericana y qué implica. Sí, bueno, mira, la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana es una carta que dice que los gobiernos de América, que los gobiernos firmantes y los países firmantes de esa carta están obligados a ser gobiernos democráticos. ¿Ah? Eso está especificado, sí. cómo ve la democracia, Sí. la Carta Democrática en el artículo 3 y creo que se especifica un poquito más Sí, en el artículo sí. 4. Ahí está clarísimo. Entonces ahí está clarísimo y ese es un compromiso de Nicaragua. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, al estar Ortega actuando fuera de toda lógica democrática y fuera del marco constitucional y democrático, ¿verdad? Obviamente se tienen que tomar medidas y van a tomar alguna decisión. Yo decía que veo muy poco probable el escenario de que en una próxima reunión de cancilleres, ¿verdad?, de ministros de Relaciones Exteriores, decidan la aplicación del 21, que implica la expulsión de todo el país del sistema interamericano, ¿verdad? Y que decidan más bien aplicar el artículo 20, porque el artículo 20, ¿verdad?, expulsa al gobierno, no expulsa al país, y los efectos políticos y jurídicos son similares. Pero ya en el 20 ya prácticamente se cumplió todo, porque Sí, en el ya 20 está es cumplido. eso de que se llama a consulta, Sí. de que se le exhorta, Sí. ya que hay gestiones diplomáticas Sí. al más alto nivel. Bueno, esas gestiones diplomáticas al más alto nivel era esta comisión que iba a venir Sí. a hablar con Ortega y con doña Rosario, me imagino. No la dejaron entrar, ya hay un informe. Los informes de derechos humanos son contundentes. Prácticamente el 20 ya está casi agotado, ya no hay nada más que hacer. Y en base a otros artículos, creo que es el 3 también de la carta, está todo el tema de la ilegitimidad. Es que en el 3 ejercicio. básicamente lo que dice es, a ver, ¿qué es un gobierno democrático? Dice. Y básicamente lo que dice, un gobierno democrático, para que sea democrático, tiene que tener separación de poderes, elecciones libres y transparentes observadas, que la gente tenga derecho a expresar su expresión política, etcétera, etcétera, etcétera. Que no haya ninguna traba para que la gente pueda participar y usar su derecho político. En otras palabras, lo que describe que es cuáles son los mecanismos que debe cumplir un país X para ser un gobierno democrático. Todo esto está violentado según el informe. Porque lo primero que dice es que no tiene, o sea, hay una violación al orden constitucional, porque ya te dije, hay 16 artículos de la ley, de la Constitución de Nicaragua que están siendo violados, además de los otros temas, ¿verdad?, de irrespeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te decía que la posibilidad de que los ministros, una vez que se reúnan los cancilleres en Asamblea General de la OEA, ¿verdad?, declaren la ilegitimidad de ejercicio. Porque el señor del hablaba régimen. de ilegalidad, pero no Sí. es un problema de ilegalidad, Sí. aunque sí hay un problema Sí. de ilegalidad, Sí. pero es más de ilegitimidad, que es diferente. Así es de ilegitimidad, pueden declararlo y eso tiene los efectos prácticos similares a los del artículo 21. Ahora, en cuanto a la pregunta del segundo, Sí, don Pedro, de don Pedro González, creo que es de Managua. Sí, don Sobre Pedro, la Junta de Transición. Hablaba que sobre es el tema de la Junta de Transición, que es un tema que se ha estado platicando a nivel de las redes, etcétera. Yo lo que
puedo decirles es que yo creo que lo clave en todo esto es que consolidemos, ¿verdad? Y terminemos de fortalecer la fuerza política interna. Así es. ¿Verdad? Que terminemos de consolidar la fuerza política interna, que es la que va a mantener la presión sobre Ortega y la que lo va a forzar, no es que lo va a convencer, lo va a forzar a que al darse cuenta Ortega que no tiene otra salida, ¿verdad? A que negocie y a que busque una salida negociada, porque es la mejor salida para Nicaragua y para él mismo. Tenemos un par de llamadas más. Adelante, muy buenos días. Nos da su nombre y de dónde nos llama, si es posible. Aló. Licenciado. Sí. Antonio Hernández de Matagalpa, muy buenos días. Licenciado, son puntos muy interesantes y muy importantes que se están tocando, que nos hace a nosotros los campesinos y al pueblo reflexionar. Si se consigue la Carta Democrática de la OEA junto con la suspensión de Nicaragua, va a pasar como en Cuba, suspendido, y hasta ahí, y ellos van a seguir apegados al poder. Ahora, si vamos a elecciones adelantadas, forzadas, la fuerza política que usted acaba de mencionar lo obliga a sentarse a negociar unas elecciones adelantadas, siempre va a venir quedando en el poder los Ortega Murillo gobernando desde abajo. Si se acuerdan de los 90, la muerte selectiva de todos los líderes potenciales a candidato presidencial. Ahora, ¿qué sucede si los Ortega Murillo quedan en Nicaragua? Quedan como grandes empresariales gobernando y controlando al grupo élite financiero de Nicaragua y al grupo político de Nicaragua. La solución que Nicaragua necesita no es unas elecciones adelantadas, es un encarcelamiento de los Ortega Murillo y cúpula, porque si podemos reflexionar lo que ocurrió en el pasado y lo que ha estado ocurriendo, muertes selectivas de todo el liderazgo campesino, nos están matando, de todo el liderazgo ciudadano que los están matando, secuestrados, todo el ciudadano, todo aquel que era líder de los tranques, han sido desaparecidos. Ustedes pueden confiar en un Ortega Murillo que firma en el tratado que se hizo en Esquipula, firmó y nunca cumplió. Ahí. Adelante, muy buenos días. ¿Nos da su nombre y de dónde nos llama? Sí, Modesto Mendoza, aquí en Inotepe, Carazo. Le quería preguntar yo que si me dijera algo acerca del general Avilés, que es de aquí de Inotepe, porque Víctor Hugo también es de aquí de Inotepe, y a ese carajo que es carnicero, igual que el del Carmen, ¿por qué no lo han sancionado? O sea, quisiera que me dijera por qué no ha recibido las sanciones, pues, porque ese es un asesino igual que él. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra? Una más. Muy buenos días. Nos dice de dónde nos llama y su nombre, por favor, si es posible. Aló. Buenos días. Adelante. Ya no, se cortó. Bueno, don Antonio Hernández nos dice, bueno, tiene un gran temor, ¿verdad? Porque dice que podemos repetir lo que pasó en los 90 y que implicaría, pues, la aplicación que no es recomendable unas elecciones adelantadas. Bueno, mira, salir de Ortega lo más pronto posible es lo que todo el mundo necesita, es lo que Nicaragua necesita. Pero eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero él dice pues que a Cuba le aplicaron eso y ahí tiene 60 años de estar ahí. El problema es cómo. ¿Cómo? El problema es cómo. Entonces, el cómo pasa por la organización y la articulación de una fuerza formidable, pero cívica, ¿verdad? Para no repetir los errores del pasado, que queremos hacer cambios militares y al final las cosas vuelven a retoñar sí. en como decía, maldad, pues, como ¿verdad? decía un editorial de la prensa, sí. No sé si el día de ayer o el jueves, no creo que ayer, para una solución militar implica primero un gran sacrificio en muerte, en destrucción, en retraso del país, pero hay un tema mucho más importante que ese, va a necesitar de otro caudillo militar. Así es. Que cuando llegue va a considerar que como hizo grandes sacrificios, él le merece permanecer mucho tiempo hasta que él considere que haya reorganizado el país. Así es que esa es la ventaja de esta rebelión juvenil y que es una nueva generación y que te puede dar un salto, puede ser un salto cultural, claro. y en la yo política. Digo civilizacional, políticamente. En la política de Nicaragua, sí. Pues, de resolver por la vía pacífica, que se va a poder quedar,
yo creo que las realidades no son iguales, ¿verdad? No son iguales. Cuba se mantuvo aislada, primero porque es una isla. Segundo, porque tenía un acuerdo con la Unión Soviética. Segundo, porque tenía reales de la Unión Soviética. Sí. ¿Vos crees que Rusia ahora le va a dar un centavo a Daniel Ortega? Lo que ¿verdad? le puede regalar son unos buses. Cuando ya le está dando las espaldas a Evo Morales, ya digo, me voy a entender con el nuevo gobierno de la Además, señora, Evo Morales tiene gas, tiene litio, Añez, tiene un montón de cosas. Y además hay cosas que sacaron, que hacer negocio. Pero entonces yo no veo a Rusia apoyando. No veo tampoco a los venezolanos que fueron después la segunda válvula de escape de Cuba, manteniendo la economía cubana. Tampoco está eso. En el caso de Cuba la siguieron manteniendo, ¿verdad? Entonces, eso no va a funcionar ya para Nicaragua porque eso ya no existe. Entonces, y la tercera razón es que al fin y al cabo, Daniel Ortega es un gran millonario. Daniel Ortega es un hombre que cree en el capitalismo, pero cree en un capitalismo donde él, además de ser millonario, él es el mandamás, ¿verdad? No solo el más grande millonario, sino el que manda políticamente en el país. Ese es el problema. Por eso yo siempre he dicho, para que entendamos la realidad de Nicaragua, lo que estamos viviendo en Nicaragua ahorita se parece mucho más a lo que pasó en la década de los 70 que a lo que pasó en la década de los 80, claro, ¿verdad? Porque es que Daniel Ortega es un dictador tradicional, ya prácticamente. Es un dictador. Igual casi que Somoza. Yo le pregunto, concreto, yo le pregunto a la población, o más que le pregunto, hagámonos la reflexión. ¿En qué se diferencia los 11 años que gobernó Ortega antes del 18 de abril del año pasado? En esos 11 años, el plan económico de Ortega, ¿en qué se diferencia el que tenía Somoza? O el que tenía Arnoldo Alemán. O el que tenía Arnoldo Alemán. O en nada, Enrique Bolaño, en nada. En nada, 11 años, ¿verdad? En nada. Entonces, el problema no es que quiera un plan económico socialista ni nada, no. Ahora, la diferencia es posiblemente básicamente política, en el sentido de que Daniel Ortega quiere una dictadura para controlarlo todo. Correcto. ¿En qué se diferencian en lo social? Prácticamente en nada. ¿Cuáles son los grandes programas sociales que hizo Ortega durante 11 años de poder, antes de la crisis de abril? Usura cero. Usura cero, lo de las gallinas y la vaca, y el plan techo. Pero eso fue una miseria en comparación, comparado con los 4.500. Con los 4.000 millones por lo menos de dólares que recibió de Venezuela y que él los controla. Entonces, vos te das cuenta y vos lo chocas eso contra lo que hizo Somoza. Pero incluso yo diría que el Estado en la época de Somoza intervino mucho más, y eso está comprobado, ¿verdad? Porque la gente habla del Infonac, de los sistemas que mandaban incluso a la guardia a enseñarle a la gente cómo cultivar y cosas de esas. No estoy defendiendo a Somoza, pero la intervención del Estado en la época de Somoza, por lo menos de Somoza de baile, fue mucho más intensa que la época hay hechos que son objetivos y que lo tenés que reconocer. No ha habido reforma agraria más profunda y más duradera que la que hizo Somoza al final de sus años en la zona de Nueva Guinea. De Nueva Guinea. Prueba de ello que esa zona sigue siendo liberal. Al punto que todavía sigue siendo en ese sentido un polo de producción y desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en lo político es igualito también a Somoza. Somoza también era un gran millonario y quería controlar el poder. Entonces, por eso es que yo he dicho, no nos enredemos. Daniel Ortega, su problema no es que sea de izquierda, el problema de Ortega no es que sea socialista, no, el problema de Ortega es que es igualito a Somoza. Quiere ser un gran millonario, el millonario más grande, y además tener todo el poder que tenía Somoza. Por eso yo he dicho siempre, Daniel Ortega en muchos sentidos es la fotocopia en el siglo XXI de lo que Somoza fue en el siglo XX. ¿Tenemos más llamadas? Sí, tal vez nos da para un par más, ¿verdad? Aló, muy buenos días. Nos da su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días, adelante. Aló, buenas. Buenos días, adelante. Usted está hablando de Somoza, pero feísimo. Somoza era una linda belleza comparado a Daniel Ortega. Este es el demonio que se nos ha venido encima. Entonces, usted está hablando bien de Somoza. Usted era un señor muy respetable, puso su renuncia en su momento, pero este señor, ¿cuándo va a poner la renuncia?
Dígame usted, por favor, comandante, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una más. Adelante, muy buenos días. Nos da su nombre, si es posible, y de dónde nos llama. Buenos días. Se cortó. ¿Aló? Sí, muy buenos días, adelante. Buenos días, Francisco Reyes, aquí de Managua. Solo dos cositas. Uno, decirle a don Antonio que si pone una página de fans, por favor. Y la segunda pregunta es para don Víctor. ¿Qué pronóstico tiene para el ejército, que es un emporio económico, tiene mucho terreno, muchos negocios, y con el señor Avilés? Gracias. ¿Podría repetir la pregunta 1, que no le escuché? A don Antonio de Matagalpa, que si puede poner una página de fans. Perfecto. Gracias. Sí, se refiere a don Antonio Hernández, que si tiene una página, me imagino, de fan de Facebook, me imagino, pero no sé por qué. Pero bueno, las dos preguntas son, digamos, tan relacionadas. El tema de la diferencia Somoza-Ortega, yo creo que eso ya lo discutimos, pues tienen muchos parecidos, tienen diferencias porque tienen orígenes diferentes, pero desgraciadamente al final de los días se van pareciendo cada día más. Y don Francisco Reyes, que habla del tema del ejército, pues que yo creo que es un tema fundamental después de que termine esto. Ese ejército no puede quedar en las condiciones en que está. Así es, mira, cuando sobre el tema efectivamente del ejército, es un tema que los mandos del ejército tienen que reflexionar con mucha seriedad qué es lo que van a hacer y en qué se van a meter, ¿verdad? Porque es sumamente peligroso para el país, para la población y para ellos mismos, como institución, lo que decidan. Es decir, yo digo si Ortega le ordenara a los mandos del ejército salir a reprimir una manifestación que se haga, ¿verdad? ¿Qué van a hacer el ejército? ¿Se van a dejar arrastrar? ¿O van a dejar que haya una matanza en la calle? Van a dejar que haya una matanza en la calle, como se dejó arrastrar la Guardia de Somoza y se hundieron junto con Somoza. ¿Me explico? Entonces, yo creo que aquí el ejército, ¿verdad? El mando del ejército tiene una gran responsabilidad con la nación, con la población, con el país, ¿verdad? No se deben a Daniel Ortega, deben de deberse a la Constitución y a la patria. El pueblo es el depositario de la soberanía, no es el régimen ni es el gobernante. El pueblo es el depositario de la soberanía y tienen que pensar mucho antes de irse a involucrar en ningún tipo de actividades que los vaya a poner en el mismo nivel en que se encuentra la policía, a la que desafortunadamente la arrastraron a ese plan. Prácticamente está colapsada. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo, Víctor Hugo, muchísimas gracias.